figura cristiana, Daniela Benítez, en la defensa, puede exponer en 6 minutos su tesis. Buenas noches, hermanos. Yo soy la parte de la defensa, Daniela Benítez, y el tema de mi tesis es Dios y la razón, un análisis cosmológico. Es muy bien sabido que la existencia de Dios ha sido un tema de debate durante siglos, desde distintas perspectivas, tanto filosóficas como científicas. La noche de hoy yo defenderé que la existencia de Dios es meramente lógica a partir de 3 enfoques: la causalidad divina, el diseño inteligente y, por último, pero no menos importante, la conciencia humana. Estos argumentos han sido desarrollados a partir de la propia observación del universo y del estudio del ser humano usando la razón, demostrando así que la existencia de Dios no es una creencia meramente humana, sino racional basada en la evidencia disponible. Grandes mentes como el filósofo Aristóteles, el teólogo Tomás de Aquino, el físico Stephen Hawking y el físico también Isaac Newton han abordado de que la posibilidad de Dios es racional luego de que ellos hicieron distintos estudios muy rigurosos, trayendo así a la mesa el debate de que si la existencia del universo se explica mediante un Dios. Comenzando con el primer enfoque, que es la causalidad divina, tenemos que la causalidad es una regla fundamental de nuestra realidad. Todo efecto tiene que tener su respectiva causa. Esta idea la desarrolló Aristóteles en su argumento de el primer motor inmóvil, argumentando que todo lo que se mueve es causado por algo más. Tomás de Aquino tomó esta idea para desarrollar su propio argumento cosmológico, en el cual él sostenía que debe de existir un ser necesario que dé sentido a la existencia del universo, es decir, un ser que exista por sí mismo desde siempre, siendo la chispa eterna de la vida que da la vida al universo sin necesitar un origen, pues su ser es la esencia misma de la existencia, es decir, una primera causa no causada. En la actualidad, el teólogo William Lane Craig defiende el argumento cosmológico Kalam, el cual defiende que cada cosa que comience a existir debe de tener una causa. El universo, según distintas teorías, ya sea la teoría del Big Bang, la teoría creacionista, tiene una causa, ya que no puede ser eterno. El hecho de que no sea eterno está muy bien respaldado por la segunda ley de la termodinámica, la cual, en resumidas palabras, nos explica que el universo no puede ser eterno, ya que a medida que la energía va sufriendo sus distintas transformaciones, va perdiendo energía útil. Si el universo fuera eterno, este ya hubiera agotado su energía útil, lo cual claramente aún no ha sucedido. Otro punto clave es la total imposibilidad de una regresión infinita de causas. Si cada evento tuviera una causa una regresión infinita de causas en una cadena que no tiene fin, sería imposible llegar al presente porque no existiera una primera causa que nos permita llegar hasta aquí. Esto refuerza la necesidad de una primera causa encausada, un ser que existe necesariamente y que da sentido al origen del universo. El segundo enfoque que les voy a hablar es del diseño inteligente. La complejidad del universo no puede ser cosa del azar. Isaac Newton postulaba que la total armonía del cosmos refleja una causa divina. Más recientemente, el bioquímico Michael Behe defiende la teoría llamada la complejidad irreducible, en la cual él defiende que existen sistemas biológicos tan complejos que es imposible que hayan surgido meramente por selección natural, sino que necesitan de la intervención de una inteligencia. A nivel físico, el ajuste preciso de las constantes universales sugieren de un diseño inteligente. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, la carga del electrón y la velocidad de la expansión del universo han sido calibradas de una manera tal que han permitido la existencia de galaxias,
planetas habitables. Roger Penrose calculó que la posibilidad de que el universo tuviera las condiciones necesarias para la vida es de 1 en 10 elevado a la décima, elevado a la centésima, vigésima tercera potencia, es decir, un número inconcebible. Por lo cual, esto nos lleva a pensar que una inteligencia lo ha diseñado para permitir la vida. Por último, pero no menos importante, la conciencia humana. Bueno, tenemos que la neurociencia aún no ha sido capaz de explicar completamente cómo se da la conciencia. Francis Crick, ganador del Premio Nobel a la Medicina, él, a pesar de su perspectiva materialista, defendió que la conciencia sigue siendo un misterio en muchos aspectos. La existencia de valores inmateriales como la justicia, la bondad y la belleza sugieren que hay algo más allá de lo puramente físico, lo que concuerda con la idea de un creador que dota al ser humano de propósito. Recuerdo, cada exponente tendrá 6 minutos para defender su tesis. Debatiente B, Fernando Hurtado, el cual representa el ataque, una persona que no cree en Dios, es decir, ateo, va a presentar su tesis en 6 minutos. Buenas noches a cada uno de los adolescentes, jóvenes y adultos presentes. Soy Fernando Andrés Hurtado y soy el debatiente B, atacante. Si no conozco una cosa, la investigo. El científico Louis Pasteur, 1822-1895. El científico Louis Pasteur nos da una respuesta en base a por qué el ser humano ha investigado todo en base a su origen. Por qué ha investigado el porqué de su causa, por qué existe, por qué el origen del universo, el origen de sí mismo. Por eso, en mi tesis voy a dar la explicación científica del funcionamiento del universo, como una visión de que no es necesario, que no es suficiente la existencia de un ser sobrenatural. El origen del universo ha llevado temas más allá, no solo en debates, sino también teorías científicas que han sido aprobadas durante muchos siglos. Pero hasta el momento, la teoría del Big Bang y la teoría de la energía oscura y de la materia oscura han sido las teorías que hasta el momento se han trabajado en base al universo, de las que se han trabajado en base a su creación, cómo fue el porqué de la causa. Y como primer punto, vamos a empezar por el origen del universo. El astrónomo y cosmólogo belga Georges Lemaitre, con el matemático y meteorólogo ruso Alexander Friedman y el astrónomo Edwin Hubble nos dicen que la teoría del Big Bang es la explicación más aceptable en base a la creación del universo. Sucedió hace más de 13 millones de años, cuando un punto tan pequeño hizo explosión y en ese punto se almacenaba todo lo que era materia, tiempo y espacio. En base a esta teoría y en base al estudio de estas personas, podemos entender perfectamente cómo fue la creación del universo, sin la necesidad de una causa sobrenatural o la causa de un ser divino. La evolución del cosmos. ¿Cómo fue que evolucionaron las galaxias? ¿Cómo fue que evolucionó el universo? A base de esa expansión, todo conocido como gravedad, electromagnetismo, también todo conocido como la interacción débil y fuerte, eso fue lo que se expandió durante el tiempo en el cual sucedió el Big Bang. Todos esos puntos importantes, que es la base, como la materia, también el espacio y también el tiempo, estuvo en ese pequeño punto. También explica la vida en el universo, o sea, su origen y su evolución. El origen y la evolución del universo. A partir de ese punto, todas las demás cosas fueron creadas. Planetas, agujeros negros y otros factores más estudiados que se han encontrado hasta esta actualidad. Y a partir de ese punto también fue la evolución poco a poco del ser humano. Cómo el ser humano pudo interactuar, pudo aprender por sí mismo. Cómo el ser humano en un momento tan pequeño, en un momento en el cual no entendía el todo, fue coevolucionando. La coevolución es una teoría que nos explica en base a cómo dos organismos se relacionan entre sí y van evolucionando continuamente.
Eso podía explicar, y eso nos explica en base a la creación y el proceso del ser humano hasta el momento en que hemos llegado. La constancia de las leyes físicas. El filósofo William James en 1895, con la teoría del multiverso, nos explica que nuestro universo no es el único, sino que hay más universos paralelos ya existentes en el ahora, universos en los cuales las leyes físicas no pudieron estar estables en ese universo. Como podríamos dar un ejemplo para que todos podamos entender aquí presente, son 5 universos y el 5.º universo somos nosotros. En los otros 4 universos hubo la prueba de las leyes físicas, cómo fue evolucionando a partir del Big Bang, cómo en el otro universo no pudo estar estable las leyes físicas en ese instante, y tras todas esas pruebas llegamos hasta nuestro universo, dando un pequeño ejemplo, obviamente. Un minuto. La conciencia y la vida. Los biólogos Paul Ehrlich y Peter Raven en 1964 nos explican la coevolución, como ya la había nombrado. Nos explican cómo los organismos Saludos desde la iglesia Getsemaní a todos aprenden lo que hay a su alrededor. La explicación científica y el origen del funcionamiento del universo es suficiente. Con esto podemos probar la existencia del universo, la existencia de todo lo que vemos ahora, porque el ser humano se ha encargado de investigar y han habido pruebas científicas en base a lo que se ha investigado, que es el origen del universo. Gracias. Bien, público presente, le recordamos que usted está presenciando el debate juvenil con el tema ¿creer en Dios es lógico o dogmático? Pasaremos a la segunda sección de este debate, en el cual pues cada uno refutará su respuesta. Cada debatiente tiene 4 minutos para refutar. Debatiente A, que figura Daniela Benítez, el pensamiento cristiano, pues usted lo defenderá en 4 minutos. Ok, sí. Si bien mi contraparte habló sobre la teoría del Big Bang, esta teoría tiene una falla fundamental, ya que si bien el Big Bang intenta explicar el inicio del universo, no explica su causa. Los ateos pueden decir, es que el universo surgió de la nada. Chicos, compartan y sigan la página. página. Tanto científico como filosófico, ya que la nada absoluta no tiene las propiedades necesarias para causar algo. Y como mencioné antes, el universo tampoco puede ser eterno, ya que según la segunda ley de la termodinámica, si viviéramos en un universo eterno, este ya habría llegado a un punto de muerte térmica, una pérdida total de su energía total, lo cual aún no ha sucedido. También, el hecho de que el Big Bang explique el inicio, más bien refuerza la hipótesis de la causalidad divina, de lo que les hablé en mi tesis, de aquella causa primera no causal. Otro punto que tocó mi contraparte es la del multiverso. Postular infinitos universos es una forma de evadir la pregunta fundamental, la cual es ¿por qué existen las leyes universales y físicas en primer lugar? Y si existieran los multiversos, ¿por qué? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Por qué existe un sistema que crea múltiples universos? Aún no existe evidencia empírica confiable que explique por qué existen o que refuercen la teoría del multiverso. Más bien, el multiverso, estas teorías no tratan de resolver el problema, sino que lo evaden o lo desplazan. En lugar de admitir que el ajuste fino apunta a un creador, el multiverso lo que hace es multiplicar los universos sin responder por qué estos existen en primer lugar. Otra parte que mencionó fue la de la coevolución. Para que dos especies comiencen a evolucionar en respuesta mutua, previamente ellas deben de tener características funcionales para que aquella coevolución empiece. Si bien es verdad, la coevolución tiene características funcionales y biológicas más que comprobables y observables, no explica el origen de aquellos sistemas biológicos ni la formación genética que los permite. Lejos de ser un argumento contra Dios,
La coevolución puede entenderse como una manifestación del diseño de la naturaleza, donde los seres vivos fueron creados con la capacidad de adaptarse y relacionarse con su entorno, teniendo sistemas funcionales desde su origen. Ok, damos paso al debatiente B, Fernando, quien está bajo la imagen de una persona no creyente, quien tendrá 4 minutos para referir aquella respuesta. Me hablas de que todo tuvo una causa al principio en base al Big Bang. Lo que tu tesis nos habla en una pequeña parte al principio, nos dice que todo debió tener una causa, pero no veo que me expliques una causa la cual creó a Dios, una causa de por qué el ser sobrenatural del cual me estás hablando estuvo al principio, ¿ya? Entonces, en base a la teoría del Big Bang, explicaste también de que no había un inicio, no había una explicación causada en base al origen de todo el universo. Pero el asunto aquí... Debatiente B, volvemos a hablarlo para iniciar y ser entendible. Bueno, como iba explicando hace unos minutos, aquí la debatiente nos había hablado del principio de su tesis sobre la causa, de que todo tiene un porqué y que todo fue causado por algo, y es verdad. Pero el asunto es que no me explica cómo fue la causa del ser sobrenatural del cual ella me habla, cómo fue la causa en la cual Dios fue creado, la causa en la cual Dios estuvo en el principio creando el universo, las leyes físicas, para que todo pueda funcionar. Y esto no puede ser explicado fácilmente, ya que, como les había dicho al principio, los estudios en base a la teoría del Big Bang hasta la energía y materia oscura son estudios que hablan en base a la ciencia, en base a lo que es el cosmos, en todo lo que es el universo, la evolución del ser humano. Pero en esa parte no hay una teoría que me hable o una teoría que explique la razón en la cual todo fue creado por un ser sobrenatural, en este caso Dios. Asimismo, como también nos habla de la teoría de cómo Dios fue el que mantuvo las leyes físicas, ¿ya? Como sabemos, cada uno de nosotros existen varias leyes físicas, y aparte de todo eso, también sabemos cada una de sus funciones. Pero, ¿cómo podríamos explicar el hecho de que Dios pudo crear las leyes físicas con el hecho de que no hay una causa que diga de que Él estuvo antes? Una causa o un estudio científico que me explique cómo fue que las creó, ¿ya? Y en base a todo esto, no podemos dar una conclusión aún, sino más bien ir redactando, viendo cada uno de los puntos que se explican en base al debate. Perfecto, entraremos a la tercera sección. Esta sección será de contraargumentos, es decir, cada debatiente tiene 2 minutos con 30 segundos para refutar la refutación, valga la redundancia, del oponente, ¿sí? También mencionarle que el debate tiene el tema ¿creer en Dios es lógico o dogmático? Bien, iniciamos. Con el debatiente A, tiene 2 minutos con 30 segundos para contraargumentar. Mi contraparte mencionaba que en la tesis yo le expliqué por qué Dios es la primera causa no causal. Pues bien, esto se explica ya que Dios existe por sí mismo, desde siempre, siendo, como mencioné en mi tesis, es la chispa eterna que da vida al universo sin necesitar un origen, pues Él es la esencia misma de la existencia. La objeción atea sobre la causalidad cuestiona por qué Dios sería la excepción, porque Él no es causal. Sin embargo, la filosofía establece que solo en lo que comienza a existir necesita una causa. Dios, como un ser eterno, no está sujeto a este principio,
evitando así la regresión infinita de causas que mencioné en mi tesis. Ahora bien, la contraparte mencionaba que existen distintas teorías que intentan, por ejemplo, justificar por qué vivimos justamente en un universo que hizo posible la vida. Pues bien, el multiverso, aunque atractivo para evitar a un creador, carece de pruebas y multiplica explicaciones innecesarias. Aun si existen infinitos universos, surge la pregunta: ¿qué mecanismo subyacente genera estos universos? Introducir un multiverso no resuelve el misterio del origen, sino que lo evita. La existencia de las leyes físicas, incluso en un escenario multiversal, apunta a una fuente racional. Perfecto, debatiente B, Fernando, en 2 minutos 30 segundos tendrá que contraargumentar. La existencia del ser sobrenatural llamado Dios nos ha llevado a hacer varias preguntas, y entre esas preguntas está: si aquel ser existe, ¿por qué no ha demostrado su existencia aún? ¿Por qué aquel Dios aún no ha demostrado una prueba lógica y racional de su existencia en el mundo? Como dice que Dios es eterno, pero el asunto es que eso no me explica de dónde Él salió, porque no podemos decir de que Él estaba ahí sin una prueba, y tampoco podemos decir que existe sin tampoco haber demostrado su existencia. O sea, ¿cómo nosotros vamos a pensar de alguien que existe cuando aún no se ha demostrado toda su existencia? Y estos argumentos han llevado a varios científicos, filósofos, a pensar en este hecho. Muchos piensan tal vez en el hecho de que Dios desea mantener prudencia en base a todo lo que es el mundo. Pero si aquel estudio fuera un poco más profundo, pudiéramos darnos cuenta de que no hay prueba aún. No hay una prueba de su existencia. Y es lo que la gente se pregunta. Porque pueden hablarnos en base a lo que es la Biblia, en base a testimonios propios, pero siempre nos habla de lo sucedido, pero más no nos hablan el por qué o cómo es que Dios existía en ese instante donde sucedió todo. Y es ya en base a lo personal. Ok, entramos a la cuarta sección. Recordarles que en este caso la debatiente A, que es Daniela, representa al cristiano, y el debatiente B, que es Fernando, representa a un hombre no creyente, que puede ser incluso hasta ateo, ¿no? Vamos, la cuarta sección. Esta está conformada por preguntas, respuestas y refutaciones. ¿Cómo lo haremos? La pregunta en 1 minuto, la respuesta en 2 minutos y la refutación en 2 minutos. Debatiente A, bajo la imagen de un cristiano, haga la pregunta en 1 minuto. Primera pregunta: ¿cómo justificas el origen de la conciencia humana, la cual es inmaterial, desde procesos puramente materiales y aleatorios? Debatiente B, bajo la imagen de un ateo, su respuesta en 2 minutos. John Stuart Mill, filósofo, político y economista británico y representante de la Escuela Económica Clásica y teórico del utilitarismo, nos habla de la teoría emergente, la teoría de la cual la interacción compleja que las partes del cerebro de manera similar a como la conciencia de un grupo de personas puede emerger de sus interacciones, emerger del saber todo lo que hay a su alrededor. No solo la teoría de coevolución nos habla del origen de la conciencia humana, evolucionando por organismos, no, sino también esta teoría ya estudiada, una teoría la cual nos explica en cambio la parte en la cual la interacción del cerebro de manera similar como la conciencia de un grupo de personas puede emerger interacciones, aunque el individuo no sea consciente en ellas. En base a esto nos explica de que el individuo no solo evoluciona en base a lo que aprende, sino también conscientemente de sus hechos, las cuales también podemos darnos cuenta.
Hasta incluso hay estudios científicos el cual nos habla de diferentes partes del cerebro que reaccionan a esto, que reaccionan a lo que son emociones. Y no nos habla del hecho de que las emociones fueron creadas, sino que las emociones fueron también evolucionando igual que la conciencia. La refutación, por favor, debatiente A, en 2 minutos. Es cierto que la neurociencia, con sus múltiples avances en los últimos años, puede mapear qué áreas del cerebro se activan cuando sentimos o pensamos, pero esto no explica la experiencia subjetiva o cómo surge. La materia por sí misma, en su forma intrínseca, no puede generar conciencia. Por más compleja que sea una red neuronal, sigue siendo un sistema físico. Entonces, ¿cómo es posible que de procesos materiales emerja algo inmaterial, como la autoconciencia, el pensamiento subjetivo o la moralidad? Filósofos como David Chalmers denominaron este dilema como el problema difícil de la conciencia, ya que si bien los mecanismos cerebrales pueden explicar procesos, no pueden explicar por qué existe la primera persona que experimenta estos procesos. La hipótesis teísta nos sostiene que la conciencia es un reflejo de una naturaleza divina, la cual ha implantado en los humanos la conciencia. Además, la capacidad humana que nos distingue de hacer juicios morales o ciertas capacidades que van más allá de lo puramente físico, la conciencia como fenómeno inmaterial se alinea mejor a tener una causa que también trascienda la materia. Dios, como un ser inmaterial, eterno y consciente, es la explicación más coherente para la existencia de una conciencia inmaterial en un mundo material. Pregunta 2, debatiente B, bajo la imagen de un ateo. Por favor, su pregunta en 1 minuto. El método científico ha demostrado ser una herramienta poderosa para comprender el mundo natural. ¿Por qué debería considerarse la fe en una entidad sobrenatural como una explicación más válida o superior a las teorías científicas respaldadas por evidencias? Debatiente A, bajo la imagen de un cristiano, responde en 2 minutos. La fe en un ser sobrenatural, bajo ningún contexto, ha querido invalidar o desacreditar las teorías científicas, sino proporcionar una explicación última que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede proporcionar. El método científico, si bien describe y observa eventos o fenómenos y las leyes que los rigen, el método científico no puede explicar por qué existen esas leyes en primer lugar. Desde una perspectiva cosmológica, como ya lo mencioné, el argumento de Kalam plantea que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Esta causa debe de ser atemporal, poderosa e inmaterial, características que se le atribuyen a un creador divino. Mientras que la ciencia explora el cómo, la fe en un creador divino y la propia existencia de Dios aborda el porqué fundamental. Así, la fe en una entidad sobrenatural no es contraria a la ciencia, sino que la trasciende, ofreciendo una explicación última que ésta no es capaz de darnos debido a sus limitaciones, debido a que está sostenida en el ámbito empírico. Debatiente B, haga la refutación en 2 minutos. Aquella fe de la cual estamos hablando ha llevado a ser un argumento llamado argumento del ocultamiento divino. Este argumento no solo nos habla de por qué Dios no demuestra su existencia, sino también nos habla
del hecho y en base a lo que es la religión. Como en sí todos tal vez tenemos conocimiento en base a lo que es la fe. La fe es una creencia, no la vemos, no se sabe. Pero el asunto de este tema es que aquí estamos hablando de un ser sobrenatural que nos ha demostrado su existencia. ¿Ya? Entonces, si podemos decir que yo tengo fe en tal persona, es porque sabemos que esa persona existe o porque esa persona está ahí y demuestra que existe. Mas no podemos decir que tenemos fe en algo que no existe y en algo que no nos hace saber de que realmente podemos tener la fe en él. Perfecto. Segunda ronda de preguntas, pero la debatiente B puede formular su interrogante en 1 minuto. Segunda pregunta. Si el universo es producto del azar, ¿cómo explicas que las leyes de la física sean constantes y permitan la existencia de la vida en lugar de ser caóticas e impredecibles? Debatiente B responde en 2 minutos. Como había explicado al principio, hay una teoría la cual inició en base a la teoría con todo lo que es el origen del universo y ya ha sido aprobada, y también la última que nos habla en base a la energía y materia oscura. Como hablé al principio, en las leyes físicas podemos ver lo que son la gravedad, el electromagnetismo, también podemos ver diferentes otras leyes que permiten que el mundo exista y que permiten que nosotros podamos estar presentes. Pero al responder esta pregunta no podría decir yo de que el Big Bang podría ser un producto al azar. ¿Por qué? Porque así como mi debatiente me explica y me saca sobre un Dios sobrenatural que explica el origen del universo, yo también podría decir y puedo decir que el universo también tiene aquel poder, no un poder para hacerlo como un Dios, sino el por qué comenzó a existir, sino el por qué, cómo las leyes físicas se mantienen. A partir del pequeño punto denso y caliente que era el Big Bang, ahí se mantenía todo lo que era el tiempo, espacio y materia, y de ahí fueron expandiéndose las diferentes otras leyes que conocemos como la gravedad. Y también la evolución del cosmos nos habla también en base a esto. La evolución del cosmos también nos dice cómo al principio de ese punto caliente todo se fue creando poco a poco. Así que podríamos tener en cuenta no solo la teoría en la cual se habló del multiverso, sino también el Big Bang de la creación de las otras leyes. Porque si se pudo crear de esa manera, no es necesario la existencia de un ser sobrenatural. Ok, perfecto. Su refutación en 2 minutos. Debatiente A. Mi contraparte mencionó las constantes universales que hacen posible la existencia de la vida. Todas estas se agrupan en algo que la ciencia ha llamado el principio antrópico, el cual, aunque describe por qué observamos un universo apto para la vida, no explica por qué existen las condiciones necesarias para la vida en primer lugar. Decir que estamos aquí simplemente porque las condiciones nos lo permiten no aborda cómo surgió este ajuste fino. Es como encontrar un reloj en la calle perfectamente calibrado y decir, lo encontré porque funciona, sin explicar cómo llegó a existir con tal complejidad funcional. La existencia de las leyes físicas constantes y finamente ajustadas, como ya se ha mencionado, no puede explicarse satisfactoriamente mediante el azar o hipótesis especulativas. La explicación más coherente es la existencia de un creador inteligente que dotó al universo de orden, racionalidad y propósito. La segunda ronda de preguntas para el debatiente B. Por favor, en 1 minuto formular su interrogante.
Si la complejidad y el orden del universo pueden ser explicados a través de las leyes naturales y procesos científicos, ¿qué rol específico y necesario juega un creador divino en este contexto? Debatiente A, su respuesta en 2 minutos. La extraordinaria precisión de las constantes universales, como por ejemplo la constante de Planck, la velocidad de la luz al vacío, la constante del peso del electrón, la constante de los gases universales, son necesarias para la vida, sugiere un diseño inteligente y deliberado. Un creador divino no es necesario para intervenir constantemente, sino como un diseñador inicial que estableció las condiciones exactas para que el universo sea comprensible, ordenado y habitable. Un creador divino, entonces, es la causa necesaria que explica por qué el universo tiene un orden intrínseco y por qué tiene leyes que lo rigen, en lugar de estar en el caos absoluto. Dios no compite con las leyes naturales, más bien las sustenta, las mantiene y les da coherencia. La existencia de un creador proporciona un fundamento al orden del universo, algo que las explicaciones puramente científicas, limitadas al cómo y no al por qué, no pueden proporcionar por sí solas. Debatiente B, su refutación en 2 minutos. Si Dios es el diseñador de este mundo, universo, entonces si Él es un ser tan inteligente, al jugar este rol específico y también necesario para su tesis, entonces, ¿por qué razón o motivo Él aún no ha demostrado de que realmente Él ha sido el creador de este universo? Porque se pelean varias constantes. No solo las teorías y ideologías, también filosofías se pelean por esto. Pero como no podemos saber del rol específico que juega el diseñador, no sabemos cómo o de qué manera sucedió todo esto. Porque lo único que se aprueba o que se dice al momento de que se da esta pregunta es decir de que ya existía y punto. Pero todo tiene un porqué, mas no hay un porqué en la existencia de Él, ni tampoco nos explica el rol que Él también juega en este mundo. No nos explica lo necesario del cual existe en este instante. Las teorías anteriores han sido aprobadas entre más de una, pero no hay una teoría en base explicada de su existencia, del por qué no se muestra y por qué parece de que está oculto. Hemos llegado a la quinta sección de este debate juvenil con el tema ¿creer en Dios es lógico o es dogmático? Para esto presentamos 2 debatientes. El debatiente A, con Daniela Benítez, bajo la imagen de un creyente, y el debatiente B, con Fernando, bajo la imagen de un ateo. Llegamos a la quinta sección, queridos hermanos, donde estará la parte medular, las conclusiones de cada uno de estos debatientes. Tienen 3 minutos para poder concluir y dar a conocer al público su tesis y el por qué usted en esta noche ha persistido con aquel concepto que nos ha presentado. Debatiente A, 3 minutos para decirle al público cuáles fueron sus conclusiones. Al contemplar la inmensidad del universo, su orden perfecto y la profundidad de nuestra propia conciencia, surge una pregunta inevitable. ¿Puede ser esto fruto del azar? No es dogma, es razón. No es simple fe ciega, sino una conclusión lógica de observar un universo que respira a propósito. Cada estrella, cada ley que rige el universo, cada pensamiento que cruza por nuestras mentes, susurra que no estamos aquí por accidente, sino que la grandeza del universo no apague la idea de Dios, sino que la ilumina con más intensidad. Mientras la ciencia nos muestra
el cómo funciona el universo, la existencia de Dios nos revela por qué existe. Rechazar esa posibilidad es ignorar las preguntas más profundas que nos definen como humanos. Aceptarla, en cambio, es abrazar el asombro, la maravilla y la lógica de un creador que da sentido a todo. Debatiente breve su conclusión en 3 minutos. La explicación científica y del origen y el funcionamiento del universo sin la necesidad de un ser sobrenatural es algo que se mantiene, es lo que se mantiene y con eso queda, porque aún hay varias preguntas por responder, porque si no sabemos a ciencia cierta de cuál fue la causa de que Dios esté ahí o cómo fue de que estaba ahí, porque no podemos responder diciendo simplemente estaba ahí porque es eterno, porque tampoco tenemos una prueba que nos diga la eternidad de Dios. Por ende, la teoría del Big Bang no nos explica solo el universo al azar, no nos puede explicar simplemente el hecho de que todo estuvo creado así, no, porque así como hay teorías que aún no se han aprobado, la existencia de un ser sobrenatural, también hay una teoría ya estudiada por astrónomos, matemáticos y personas que se esmeraron en estos estudios, las cuales dieron como resultado la teoría del Big Bang. Si decimos que podría ser un producto al azar, entonces también podríamos decir que Dios pudo hacer un producto al azar, porque no hay nada que explique su existencia. Las leyes físicas y la biología explican claramente el funcionamiento de todo esto, no solo del universo, sino también de la evolución del ser humano en este mundo. Bien, queridos hermanos, ha acabado este debate, sin antes decirles que no hay una respuesta definitiva o universalmente aceptada en el mundo, y cada persona debe llegar a su propia conclusión basada en su fe, en la razón y la experiencia. Pero, ¿usted cree que tener aquella fe en Dios es lógico o dogmático? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Podemos buscar Salmo 19:1. ¿Qué dice? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo destaca la creación de Dios y cómo ella revela su gloria y su poder. Veamos otro versículo en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto claramente siendo entendidos por medio de las cosas que han sido creadas. Pues este versículo afirma la creación de Dios, revela su poder y divinidad de poder de manera clara y evidente. Si necesitamos otros versículos, hay millares en nuestras sagradas escrituras, pero vamos, Génesis 1:1, si usted quiere, su Biblia puede hacerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo establece que Dios es el creador del universo y que su existencia es anterior a la creación. Veamos lo que dice Isaías 46:10. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este versículo destaca la soberanía y el poder de Dios para cumplir sus propósitos y deseos. Y pues, para finalizar, veamos Hebreos 11:3. Por lo que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este versículo afirma la fe en Dios. Nos permite entender que el universo fue creado por su palabra y su poder. Así, un sinnúmero de versículos respaldan aquello que la existencia de Dios es real. Queridos hermanos, ¿con qué objetivo se hace este debate? Si bien nuestros hermanos son creyentes cristianos, es para que nosotros tengamos herramientas de poder contestar, de poder defender nuestra fe. Es tan importante en la juventud y adolescencia que sepamos defender aquella fe que arde nuestro corazón y que debe ser también expuesta y debatida. Así que con esto cerramos esta intervención, pero la pregunta queda en el aire. ¿Creer en Dios es lógico o es dogmático? Pues usted tendrá la respuesta luego de haber escuchado todo.
expresión. Gracias. A continuación vamos a Bueno, nos despedimos. Gracias por estar conectados. Y vamos a cerrar nuestros ojos para una pequeña oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por este precioso debate